Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al estudio Carta de Jesucristo a las Iglesias, en donde semana a semana, con el favor de Dios, estamos estudiando el mensaje a cada una de estas 7 iglesias que se describen en el libro de Revelación, Apocalipsis. Y hoy pues vamos a estudiar a la luz de la palabra de Dios un tema titulado La advertencia del Señor a Filadelfia. La advertencia a Filadelfia. Y bueno, pues estamos estudiando la versión en la Biblia, Nueva Biblia de las Américas, en el capítulo 3. Y como hemos estado estudiando semana a semana este maravilloso mensaje, creemos verdaderamente que el Espíritu Santo habla a nuestro corazón y que cuando el Espíritu Santo habla a nuestra vida, por supuesto usa su palabra que ha sido inspirada, es con el fin, con el propósito de que nosotros sigamos transformando nuestro entendimiento a medida de que nosotros sigamos comprobando la voluntad de Dios, que es santa, agradable, perfecta, pero que también nosotros llevemos el mensaje de salvación, que a través de nuestras vidas nosotros seamos también testimonio de que el Señor Jesucristo es el que mora en nuestra vida, es nuestro Redentor. Estamos viviendo tiempos difíciles en donde cada uno de los cristianos vamos a ser y somos y seguiremos probados en este planeta, y lo único que nos puede a nosotros sostener, ayudar a perseverar en una vida entregada completa al Señor Jesucristo, es el poder del Espíritu Santo que ya mora en los cristianos. No existen ninguna fórmula humana, ni tampoco existe algún ritual religioso o algún decreto en el que se pueda decir: con esto usted va a ser victorioso. Y puesto que ya el Espíritu Santo plasmó en la pluma del apóstol Pablo en la carta a los Romanos que somos más que vencedores, permítame el término, pues Dios ya vio la película, la conoce, y entonces si ya nos ha describido a los cristianos como más que vencedores, eso nos ayuda a ver nuestra vida en la carrera de la fe que vamos a presentarnos. Se van a presentar obstáculos, pruebas, tentaciones, tiempos adversos. Somos vencedores en ellas y perseveraremos en la palabra de Dios. Muy bien, pues vamos a Apocalipsis capítulo 3 y vamos a dar lectura desde el versículo 7 en este mensaje a la iglesia de Filadelfia. Y el estudio, el versículo a continuación, a estudiar desde el 11 en adelante. Les recuerdo, estamos estudiando a través de la Biblia, Nueva Biblia de las Américas, en Apocalipsis capítulo 3, versículos 7 en adelante. Y la Biblia dice: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie cierra, y cierra y nadie abre, dice esto: yo conozco tus obras, por tanto, he puesto delante de ti una puerta abierta que nadie puede cerrar. Aunque tienes poco poder, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Por tanto, yo entregaré, versículo 9, yo entregaré a aquellos de la sinagoga de Satanás, que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Yo haré que vengan y se postren a tus pies y sepan que yo te he amado, porque has guardado la palabra de mi perseverancia. Yo también te guardaré de la hora de la prueba, esa hora que está por venir sobre todo el mundo para poner a prueba a los que habitan sobre la tierra. Versículo 11. Vengo pronto, vengo pronto. Retén firme lo que tienes para que nadie tome tu corona. Al vencedor le haré una columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, que desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Bien, hemos estudiado a través de estos pasajes
de una manera preciosa que el Espíritu Santo nos ha permitido. Hemos visto las promesas a esta iglesia fiel. Hemos visto también cómo se compara esta iglesia de Filadelfia, dos en total, completamente distintas a las otras 5 que exhorta el Señor Jesucristo. Es muy interesante cómo en esta advertencia de parte del Señor Jesucristo a esta iglesia es algo que también nosotros tenemos que tomar para nuestra vida. Cuando nosotros vamos a Apocalipsis capítulo 3, versículo 11, que es el pasaje donde hace 8 días nos quedamos, quedaría incluida dentro de la última promesa que está de parte del Señor a la iglesia fiel. Guardados de la hora, ¿verdad? Esto es interesantísimo. De esa hora. Sabemos que la salvación no se pierde. Sabemos que el arrebatamiento, pues, es un tiempo inminente, es algo inminente. No sabemos el día ni la hora, pero hay aquí una advertencia. Vengo pronto. Los tiempos de Dios nadie los conoce. Nadie sabe el día ni la hora. Qué tan interesante es poder mostrar a la luz de la palabra de Dios cómo el Padre Celestial le hace escribir por medio de su Santo Espíritu al apóstol Pablo en primera carta a los Corintios capítulo 15, donde él se incluía, me refiero al apóstol Pablo, en relación al arrebatamiento. Y los que quedemos, seremos arrebatados. Los tiempos de Dios son muy distintos a los tiempos del hombre. El tiempo cronológico es completamente distinto al kairos, al tiempo de Dios, en donde no hay reloj, no hay tiempo en el que se marque más que el terreno de Dios. ¿Qué tanto será vengo pronto? Permítame el término, que ya van 2000 años, ¿verdad? Y este acontecimiento pues no se ha cumplido, pero se va a cumplir. Y ahí es donde yo voy, que tan hermoso el Espíritu Santo muestra cómo podemos hablar de algo tan pronto, tan inminente, tan en cualquier momento, como un abrir y cerrar de ojos será el acontecimiento, que ya son 2000 años, y cómo será la eternidad con nuestro Padre Celestial. Eso es lo que debe de tener el creyente. Eso es lo que debe de vivir el cristiano, el Hijo de Dios, sus ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe. De modo que cuando nosotros estamos atravesando una situación adversa, un tiempo difícil, un tiempo de aparente soledad, un tiempo de crisis económica, es pasajero y momentáneo. No se comparan con la eternidad venidera. Cuando nosotros vemos Apocalipsis capítulo 3, versículo 11, el vengo pronto al que Cristo se refiere, se distingue completamente del promedio de las otras 7 iglesias. Las anteriores promesas fueron, póngale cuidado, las anteriores promesas fueron advertencias de inminentes juicios temporales sobre congregaciones en pecado. Sin embargo, en la iglesia que estuvo en Filadelfia, el vengo pronto es la venida de Cristo para liberar a su iglesia. Es por eso que yo le suplico que me acompañe a la segunda carta de los tesalonicenses, o la segunda carta a los tesalonicenses, en el capítulo 2, versículo 1. Vamos a comparar dos, anótele por favor. Segunda carta a los tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1, y Apocalipsis capítulo 2, versículo 5. Muy bien. Recuerde, estamos estudiando la Nueva Biblia de las Américas. Muy buena, para todos los que estamos en América Latina. Recomendada por eruditos de la palabra de Dios, como nuestro hermano Sproul, que ya está en la presencia de Dios. De hecho, tiene su edición. Muchos santos hombres de Dios. Segunda carta a los tesalonicenses, capítulo 2, verso 1. La Biblia dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él,
les rogamos, hermanos, versículo 2, que no sean sacudidos fácilmente en su modo de pensar, ni se alarmen ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera de nosotros, en el sentido de que el día del Señor ha llegado. Verso 3, que nadie los engañe en ninguna manera. Qué interesante. Si tú comparas Mateo 24, 25, de las primeras señales son estas: el engaño. Que nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que primero venga la apostasía y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Quién? El anticristo. Mis amados hermanos en la fe, entonces esos acontecimientos a los cuales el Espíritu Santo está alertando a la iglesia en Filadelfia, como a nosotros que somos hijos de Dios, va a haber acontecimientos interesantes de los cuales nosotros, dice el Señor, y el Señor Jesucristo nos va a guardar de esa hora. Nos va a guardar de la gran tribulación. Nos va a guardar de las terribles y horrendas cosas permitidas por Dios, el juicio de Dios sobre aquellos que han negado la fe, sobre aquellos que viven en inmoralidad, sobre aquellos que exaltarán al anticristo, sobre aquellos que serán cobardes y no predicarán el evangelio de salvación, renunciarán al Señor Jesucristo y adorarán a aquel que la Biblia describe como la bestia. Vayamos a Apocalipsis capítulo 2, versículo 5. De modo que hay tiempo aún de que permita al Espíritu Santo penetrar en su corazón, penetrar en su vida y adore al único que es digno, que se llama Jesucristo. En Apocalipsis capítulo 2, versículo 5, la Biblia dice, muy bien, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las obras que hiciste al principio. Si no, vendré a ti y quitaré tu candelabro de su lugar si no te arrepintieses. Amados hermanos en la fe, advertencia, atención, póngale cuidado. El Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, el Espíritu que estuvo sobre la faz de las aguas, el Espíritu que no tiene tiempo ni espacio ni ha sido creado, el Espíritu de Dios habla a aquellos que se llaman cristianos, a aquellos que son hijos de Dios y que están conformados, moldeados a una vida de pecado, a un genuino arrepentimiento. Recuerda por tanto de dónde has caído, significa, Apocalipsis 2:5, significa desde hace cuánto no estás orando. ¿Desde hace cuánto ya no haces un devocional? ¿Desde hace cuánto dejaste de congregarte? Que se te hizo pesado congregarte porque lo hacías en la carne. ¿Desde hace cuánto hacías obras y acabaste por completamente fastidiarte porque lo hacías en la carne y no guiado por el Espíritu Santo? ¿Desde hace cuánto? Recuérdalo. Y ahora que el Espíritu Santo, como si fuera una radiografía dada por el mismo Señor, te presenta tal cual eres en las áreas que has descubierto de tu vida. Recuerda por tanto dónde has caído. Y al ver tu vida en donde tienes amantes, en donde has buscado lo tuyo propio, en donde sigues tú siendo el más importante para tu vida, sigues aún en los afanes de la vida y has olvidado y has hecho a un lado a la palabra de Dios, te llamas cristiano. A ti te dice el Señor, recuerda por dónde has caído y a las obras de arrepentimiento. ¿Qué quiere decir? Efesios 2:10, obras de justicia. Comienza ya a buscar a Dios con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. El vengo pronto que se refiere en la segunda carta a los tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1, Apocalipsis, capítulo 2, versículo 5, se refiere completamente a, en el caso de Filadelfia, vengo pronto, no te despegues de mí. Y en el caso de las demás iglesias, vengo pronto y si no te arrepientes,
te voy a disciplinar. Todo lo que el hombre siembra lo va a cosechar. Que Dios perdona todo, lo perdona en un genuino arrepentimiento, pero la cosecha la vas a recoger. El vengo pronto de las otras 5 iglesias se refiere a: deja el pecado, abandona tu pecado, abandona la homosexualidad, abandona el adulterio, abandona la fornicación, el robo, el hurto, abandona tu doble moral. El vengo pronto. Y el vengo pronto de Filadelfia se refiere a: permanece fiel. Te voy a guardar de la hora que tengo preparada para todos aquellos que se llaman cristianos, para todos aquellos que se dicen hijos de Dios y realmente van a sacar lo que son. No va a traer juicio Dios a Filadelfia, sino que esta palabra pronto describe la inminencia de la venida de Cristo por su iglesia. Sabemos que esto puede ocurrir en cualquier momento. Y la declaración tiene que ver con el suceso de este rapto de la iglesia y constituye, mis amados hermanos en la fe, a una exhortación a asirse de la esperanza que es propia en el cristiano. Ponme atención. Esa esperanza no avergüenza. Te azotaron la puerta porque eres cristiano, permanece fiel. Te quitaron del testamento por ser cristiano, permanece fiel. Te pusieron los cachos, los cuernos, una persona con el que vives que no es cristiano, permanece fiel a Cristo. Te amenazaron de muerte en tu trabajo por causa de ser cristiano, permanece fiel. La verdadera iglesia tiene que resistir solo hasta el día del rapto, mientras que la falsa iglesia tiene que sufrir los juicios de la gran tribulación. Otra vez, la iglesia fiel que le ha dado el Espíritu Santo, el poder, el dunamis, el dominio propio, el todo lo puedo en Cristo que me fortalece, que es poder en el Espíritu de Dios, se nos dio para aguantar, para soportar esa persecución por la cual se está viviendo ahorita y que se va a agudizar cada vez más. Es increíble que hoy nosotros podamos ver en los colegios, en las instituciones, en algunas oficinas, en algunas instituciones, en algunas empresas, que uno no puede hablar de Cristo porque ya se dice que está haciendo proselitismo, pero sí se puede hablar a favor de la homosexualidad, a favor completamente de la inmoralidad. A lo bueno le llaman malo, a lo malo le llaman bueno. Confusión moral. Y el mundo ejerce cada vez más una presión en la cual un cristiano, si no está gobernado, saturado por el poder del Espíritu Santo, controlado por el Espíritu Santo, se puede resbalar. Puede querer tirar la toalla y puede llegar a amargarse. Solo la palabra de Dios, solo el Señor Jesucristo, solo la Escritura, solo su santo poder nos pueden mantener, amados hermanos, en la fe. Porque en el mundo, la esperanza en el mundo, la confianza en el mundo va a traer aflicción. El punto es, mi hermano, manténgase con los pies en Cristo Jesús. Manténgase con los ojos alerta. Manténgase con su mirada en Cristo Jesús, hablando espiritualmente. Cuando la Biblia dice en Apocalipsis, capítulo 3, versículo 11, el vengo pronto, quiere decir que la iglesia fiel va a ser arrebatada. Y el vengo pronto, otra vez, a las otras 5 iglesias, es que viene el juicio contra ellas. El vengo pronto en Filadelfia, en las iglesias fieles, es que van a ser arrebatadas. El vengo pronto en otras 5 iglesias es porque viene su juicio. Pero cuando vemos nosotros en Apocalipsis capítulo 3, versículo 11, hay una advertencia después del vengo pronto. Esta advertencia dice en Apocalipsis capítulo 3, versículo 11. Dice la Biblia:
Vengo pronto, lo hemos explicado. Retén firme lo que tienes para que nadie tome tu corona. Muy bien. Esta frase, retén firme lo que tienes para que nadie tome tu corona, nos habla a todos y cada uno de los que somos hijos de Dios. El cristiano no pierde la salvación, pero sí puede perder su galardón. Y la frase que apunta y que escribe que ninguno tome tu corona no sugiere que puede ser robado, sino que se podía perder legalmente como el atleta que llega a la meta, pero es descalificado por haber quebrantado alguna norma de la competencia. Ahí le va. El cristiano no pierde la salvación, pierde galardones, llega a la meta, muy bien, es salvo, pero no le van a dar alguna medalla. Hace muchos años, en algún lugar de los Estados Unidos mexicanos, se ha dicho de muchas personas, de un político, de otro atleta, y en el que se marcaba o se trazó en la competencia la ruta a seguir. Y bueno, pues ahora no, hace años no existían los drones, había helicópteros, los que grababan o filmaban las competencias y seguían, ¿verdad?, a todos los corredores. Entonces fue muy interesante porque esta persona, a quien omito su nombre, como puede haber muchos que lo hagan, pues de repente iba el grupo de personas en la competencia, llegó en los primeros lugares y todo el mundo al momento pues lo felicitó. Y ya le decía que no existían los drones como ahora o los dispositivos que se elevan para poder grabar o transmitir en vivo alguna competencia o algún acontecimiento. Pues resulta que por medio del helicóptero alguien se le hizo curioso por el tiempo. Entonces se pone el reloj y se calcula cómo trota, cómo corre, por la velocidad, la respiración, cuánto puede tardar una persona a diferencia de otra al llegar a la meta. Y pues no reunía los requisitos este señor. Pues se fueron a examinar las imágenes. Y este hombre lo que hizo fue darle la vuelta por otro lado, cortó camino y llegó a la meta. Llegó a la meta, pero no le dieron la medalla. Entonces, aunque un cristiano llega al cielo, hay cosas, galardones, que puede perder. Por consiguiente, la frase, retén firme lo que tienes, hay demasiado que nosotros podemos y debemos de retener. Santidad, vida en oración, discipulado, congregarse, y la vida de un cristiano tiene que asirse al carácter de Cristo. Efesios capítulo 6 del 10 al 17. Qué maravilloso. Por muy difícil, alguno puede estar en alguna ranchería, hablo como humano. Puede estar en una ranchería o puede estar en una hacienda, en un pueblo y en donde hay menos cristianos. Puede haber una población de 2,000, 3,000, 10,000 personas en el rancho y haber solamente 10, 15, 20 cristianos. Y el día en que se van a llevar a cabo las fiestas patronales, hay una persecución y todos los días sobre cristianos. A esos cristianos, a ese pequeño remanente, a ese pequeño grupo, a ese que está sufriendo por serle fiel al Señor Jesucristo, a esos pequeños grupos aparentemente insignificantes geográficamente hablando o en número, a esos son valiosos ante la presencia de Dios y son los que habla el Espíritu Santo diciéndoles: retén firme lo que tienes. Permanece, pelea la batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, sigue adelante, no desmayes, porque el tiempo cronos, el tiempo que estás en este planeta, que es breve, brevísimo, no se compara a la eternidad que tiene preparada
tu Señor, mi Señor, Jehová de los ejércitos, y el verlo cara a cara. Amados hermanos en la fe, vayamos a Apocalipsis capítulo 3, versículo 12. Y vemos en este pasaje una invitación y una promesa que viene de parte del Señor. Apocalipsis capítulo 3, verso 12. Muy bien. Dice la Biblia, al vencedor, maravilloso. Al vencedor, sigue adelante, sigue adelante. No voltees a la derecha, no voltees a la izquierda, no voltees a ver mujeres, no voltees a ver hombres en la inmoralidad. Sigue adelante. Cristo vive en ti, Cristo mora en ti. Recuerda que Él está en ti. Al vencedor le haré una columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, que desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. ¡Qué maravilloso, amado! ¿Quiénes son los vencedores? Y es esta porción escritural que dirige el Señor Jesucristo a los vencedores. Mira, búscate primer carta de Juan capítulo 2 y vamos a leer desde el 14. Pero mira, es tan maravilloso ver a la luz de la palabra de Dios que si el Espíritu Santo mora dentro de nosotros, el Espíritu Santo nos ha hecho el tabernáculo del Padre, el Espíritu Santo nos ha sellado, garantía de que viene por su iglesia. El Espíritu Santo está dentro de nosotros, es el mismo poder que levantó entre los muertos al Señor Jesucristo. El Espíritu Santo es la palabra misma, Juan 7:37. Si la palabra de Dios es eterna, fluye dentro de nosotros, ríos de agua viva están sobre nosotros, es agua viva. Ese Espíritu Santo, ese maravilloso Espíritu Santo, en medida que nosotros ya no nos conformamos a lo que el mundo ofrece, no nos moldeamos a lo que el mundo ofrece, sino que nuestros ojos están puestos en Jesús, ya nuestra esperanza no son los bienes materiales. No te estoy diciendo que no seas prudente, sino que aún más, sino que los ojos sean en Cristo Jesús. Tu esperanza ya no está en las mujeres, en los hombres, sino tu esperanza está en Cristo Jesús, porque esto es pasajero, dice Juan, momentáneo. Empezamos a ver y a vivir que esa esperanza es viva, es real. Como si alguien dijeras, tiene usted cita el 24 de tal día, de tal mes, para ver al presidente de la República. Usted se arregla, hasta se baña y usted dice, me preparo, voy a ver cómo hablo. Esa cita con Dios, cuando Él sea, es eterna. Prepárese en santidad. Prepárese completamente con las ropas nuevas que el Espíritu Santo le ha dado. Prepárese completamente, aunque esté el mundo en guerra, en tribulación, en pestes. Su esperanza no está aquí, sino en los cielos. Esta frase, al que venciere, se refiere a todo aquel nacido de nuevo. Vamos pues a primera carta de Juan, capítulo 2, y leamos con atención el versículo 14 hasta el 17. Muy bien. Dice Juan el evangelista: les he escrito a ustedes, padres, porque conocen a aquel que me ha sido desde el principio. Les he escrito a ustedes, jóvenes, porque son fuertes y la palabra de Dios permanece en ustedes. Y, ¿cómo dice? Y han vencido al maligno. Verso 15. Esto es maravilloso. No amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Verso 16. Porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos, la arrogancia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Verso 17. El mundo pasa y también sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios, ¿qué dice? Permanece para siempre. Quiero estacionarme un poquito en el verso 17. Alcohol, droga, pornografía, bienes materiales buscados o conseguidos a través de robo, del cohecho, inmoralidad, doble moral, lo que el mundo ofrece.
los deseos que el mundo ofrece y que tiene y que vive alguien que no es cristiano. ¿Cómo dice la Biblia que duran? Verso 17, el mundo pasa y también sus pasiones. Quiere decir que no son eternas. Y aunque te diga ese muchacho que anda pretendiendo acostarse contigo, que dure hasta que se pueda o hasta que nos cachen, Dios mío, nos enseña aún más que lo que el mundo ofrece, el pecado, la inmoralidad, esa aparente felicidad, esa aparente gozo, no son más que espejismos, no son duraderos. De modo que el cristiano, cuando está bajo la presión, si no es bajo el poder del Espíritu Santo, va a tener paz. El cristiano no va a tener paz con un toque de mota, con inhalar cocaína, con inyectarse alguna sustancia química. Eso es pasajero. Ni tampoco va a decir, ay, como ya no me llevo bien con mi esposa, ¿verdad? Entonces voy a buscar un amante. Eso es pasajero, no hay felicidad en ello. Eso es para gente tonta. Léete Proverbios. El poder del Espíritu Santo, la fortaleza en el creyente, ese dunamis, esa dinamita que está y radica en el poder del Espíritu Santo que ya mora en el cristiano. Y somos más que vencedores en medida que nosotros morimos a nuestra carne y depositamos nuestra confianza total en el que todo lo puede. Primera carta de Juan, capítulo 4, verso 4. Enorme diferencia. Todo aquel que practica el pecado, practica también la infracción de la ley. Pues el pecado, que dice la Biblia, es infracción de la ley. Versículo 5. Ustedes saben, Juan a los cristianos, ustedes saben que Cristo se manifestó a fin de quitar los pecados y en Él no hay pecado. Verso 6, amados hermanos en la fe, todo el que permanece en Él no peca. Quiere decir, no vive para el pecado. Todo el que peca no ha visto ni ha conocido. Amados, primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 4. Fe que vence al mundo. Te voy a guardar de la hora de la prueba, dice Jesucristo a su iglesia fiel. Veo que sigues perseverando a pesar de los insultos. Veo que sigues perseverando a pesar de las amenazas de muerte. Veo que sigues perseverando a pesar de que tu familia ya te corrieron, ya te echaron de tu casa. Veo que sigues perseverando a pesar de las amenazas en el trabajo. Veo que sigues perseverando a pesar de la suspensión que te hicieron en el trabajo por causa de ser cristiano y defender la fe. Te voy a guardar de la hora de la prueba. No te va a faltar nada. Acuérdate del pueblo de Dios. Sale de Egipto. Lo lleva Dios a Pi-Hahirot, lugar de refugio. Y vio cómo Satanás observaba y no pudo hacer nada. Y cómo Dios los hizo cruzar el mar. Abrió con un soplo, ruaj, el mar. Y el Espíritu Santo iba por delante de ellos. Léete la traducción. Abre el mar de pared, como si fuera de pared en pared, cruzan el mar estando en seco. En medida que ellos iban caminando, el mar se iba abriendo. Hebreos capítulo 11, los hizo cruzar, no les pasó nada, no les faltó alimento, pero en nuestra carne muchas veces, ¿será? ¿No será? Al que cree en Dios, todo le es posible conforme a su voluntad. Apocalipsis capítulo 5. Versículo 4. Porque todo lo que es nacido de Dios, ¿qué dice? Vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Cuál es la victoria? Esta. La fe. La palabra de Dios. Quiere decir, si tú te acuerdas, que Pablo escribe
a Timoteo: he llegado a la meta, he guardado la fe, peleó la buena batalla de la fe, llegó a la meta, guardó la fe. Implica, mis amados hermanos en la fe, guardó la palabra de Dios. No se refiere a guardar la salvación. La salvación no se pierde. Se refiere a que guardó la palabra de Dios, defendió las escrituras, vivió las escrituras, llegó a la meta con la palabra de Dios, creyendo en las promesas de este precioso libro. Y la iglesia de Filadelfia, el Señor Jesucristo le dijo: por guardar la fe, has vencido. Te voy a guardar. Hermano santo, año 2022, santo hermano en la fe, tú que estás padeciendo persecución, guarda la palabra de Dios, no la concesiones. Ya te prohibieron hablar de la palabra de Dios. Nadie te prohíbe orar dentro del baño. Nadie te prohíbe orar, alabar y exaltar el nombre del Señor Jesucristo desde lo más profundo de tu corazón, en silencio, exaltándole, alabándole. ¿Qué quiero decir en silencio? Te prohibieron, te vas al baño, adoras, cantas. Dios mío, ya me quitaron mi hora de adoración. Nadie te quita nada cuando tienes la intención. Cuando tú quieres orar, alabar al Señor, no hay pretexto. Ay, me falta mi colchón, me falta mi cojinera. Adórale al Señor. Cuando alguien tiene el corazón dispuesto, como la iglesia de Filadelfia, en Filadelfia, fueron fieles. ¿Hasta dónde? Hasta la muerte. En Apocalipsis capítulo 3, versículo 12, al vencedor, al cristiano que ha sido victorioso por la sangre de Cristo, dice la palabra de Dios: le haré una columna en el templo de mi Dios. ¿A qué se refiere? Esto completamente nos habla de una estabilidad y permanencia, algo eterno, hermano. Y cuando la frase nunca más saldrá de allí, se refiere que jamás saldrá de la presencia de Dios. Tal como la columna no puede ser removida, así el creyente no será removido. Si tú ves la fotografía, dibujos del templo de Salomón, de algo, una obra arquitectónica, te darás cuenta que las columnas tenían que ser puestas, diseñadas para recibir el peso de algo y que no se deberían de mover. Tal es la comparación del cristiano. No que sostenga a Dios de ninguna manera, sino que lo hace columna del templo, hablando de estabilidad y permanencia. La salvación no se pierde. No quiere decir que tienes permiso para seguir pecando. Quiere decir, hay libertad para glorificar al nombre de Jesús conforme a su voluntad. Y cuando dice la frase nunca más saldrá de allí, se refiere que jamás saldrá de la presencia de Dios. Tal como la columna no puede ser removida, así el creyente nunca va a ser removido. Amados, Apocalipsis capítulo 3 verso 12 dice: y escribiré sobre él, ¿qué? El nombre de mi Dios. Qué maravilloso. Qué maravilloso. Fíjate, esto no hay ni palabras audibles. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios, el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, que desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Cuando esta frase, tantito, ve tu Biblia. En este versículo 12, ve tu Biblia. Si tú lees, escribiré el nombre de mi Dios, cuéntale. El nombre de la ciudad de mi Dios, subraya la palabra nombre. El nombre de mi Dios, el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén que desciende del cielo, el nombre nuevo. 3 veces encontramos el sustantivo nombre. Y esto indica identificación y permanencia. Yo, delante de Dios, tengo identidad.
se nos enseñaba o se nos decía, tienes que estudiar para que seas alguien. Permíteme, la persona ya es alguien, es una persona. Y en Cristo, el nacido de nuevo es un hijo. Y cuando vemos 3 veces el sustantivo nombre, y nos da claramente que Jesús, el Padre Celestial, el Espíritu Santo, nos tienen identificados. Y como el Espíritu Santo está amalgamado con nuestro espíritu, hay una permanencia, amados hermanos, en la fe. Y 3 veces vemos, otra vez, escribir el nombre de mi Dios. El nombre de la ciudad de mi Dios. La nueva Jerusalén que desciende del cielo de mi Dios. Y el nombre nuevo. 3 veces la expresión mi. Y esto destaca la identificación de una relación única con Cristo, porque Él es el creyente que está en Cristo Jesús. Maravilloso cuando lees Salmo 23. El Señor es mi pastor. Jehová es mi socorro. Jehová es mi fortaleza. El Señor es mi pastor. Híjole. Amados santos, tanto tenemos una identidad con el Padre como también somos su posesión. Y esas 3 cosas nuevas del cristiano, de las que el cristiano podría disfrutar en el concepto de Dios, escribe sobre el nombre de mi Dios, que es a lo que vimos primero. Todo lo que el nombre de Dios representa, como es conocido por Cristo, será nuestro. Dios es el creador, y con esa relación a la nueva creación, lánzate rápidamente a Apocalipsis capítulo 21. Todo lo que es de Dios es mío. Jesús es el heredero. Yo soy coheredero juntamente con Él. Apocalipsis 21, versos 5 al 7, la Biblia dice: el que está sentado en el trono dijo, yo hago nuevas todas las cosas. Y añadió, escribe porque estas palabras son fieles y verdaderas. También me dijo, hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tiene sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Verso 7, el vencedor, ¿qué dice? El vencedor heredará estas cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Ay, Padre Santo. Ahora también tenemos una nueva ciudadanía con mi Dios. Búscate Filipenses 3:20. Porque la nueva comunidad a la que el cristiano pertenece está en el cielo. Por eso nuestra esperanza está en el cielo. Dice Filipenses capítulo 3, versículo 20. Y la escritura dice, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor nuestro. Así que ¿de qué te sirve ganar el mundo si tu alma está perdida? Apocalipsis 21:1. Y en Apocalipsis capítulo 21, en el versículo 1, el Espíritu Santo nos dice algo. Entonces, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existe. Híjole. Todo eso nuevo, que no hemos visto, que no lo conocemos, el nombre nuevo va a ser y es herencia juntamente con el Señor Jesucristo. La sede de nuestra ciudadanía existe a causa de las cosas que están en el cielo, la nueva Jerusalén. Y cuando nosotros leemos la frase de mi Dios, significa que todos los privilegios celestiales de la ciudadanía, representados por el nombre que es otorgado como un acto de gracia, serán nuestros. Maravilloso. Vale la pena seguir a Jesús. A pesar de las aflicciones, a pesar de cosas terribles, porque este mundo se echa a perder, pero las cosas eternas, las cosas celestiales permanecen para siempre. Una nueva comunión nos habla, porque va a ser cara a cara, cuando la frase en Apocalipsis dice y mi nombre nuevo, es decir, no ha sido revelado. Quiere decir que el nombre nuevo de Cristo
simboliza la plena revelación de su carácter prometido al vencedor en la segunda venida de Cristo. Como vencedores, todos los frutos de victoria representados por la triunfante venida de Cristo serán manifestados como nuestros. Apúntale, Colosenses 3:4. Colosenses capítulo 3, verso 4. Y primer carta de Juan, capítulo 3, verso 2. Con gusto te lo repito. Colosenses, capítulo 3, verso 4. Primera carta de Juan, capítulo 3, verso 2. Y por último, el consejo. Apocalipsis, capítulo 3, versículo 13. La Biblia dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que tiene oído se refiere, y es la aplicación personal del mensaje, en donde el individuo siempre es responsable delante de Dios. Todo lo que hagas, todo lo que elijas, todo lo que hables, todo lo que digas será presentado delante del Padre eterno, y tú eres responsable de eso. Y finalmente la frase que dice: oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, se refiere a que el contenido de la carta a la iglesia en Filadelfia se debía dar a conocer a las demás iglesias. En resumen, mis amados hermanos en la fe, cada uno de los mensajes a las iglesias tiene validez, vigencia para las iglesias de hoy. El mensaje, aunque concretamente dirigido va a las iglesias históricas, trasciende las barreras del tiempo y llega a nosotros con la misma fuerza con la que fue dado al principio. Los creyentes, los hijos de Dios, deben prestar atención a las verdades que se encuentran en cada carta, ya sea que las 7 iglesias representan los tipos de las iglesias que han existido a lo largo de la historia, o la carta a la iglesia fiel de Filadelfia, que revela que Dios, santo, verdadero, soberano, omnipotente, derrama sus bendiciones sobre las iglesias que permanecen fieles a Él. Él las bendecirá con las puertas abiertas para el evangelismo, con la salvación eterna, con bendiciones del reino y con la liberación del gran tiempo de prueba que vendrá en la tierra, lo que llama el arrebatamiento de la iglesia. Finalmente, Él traerá a todos los que perseveren en su fe a la dicha eterna del cielo, donde Él se revelará plenamente. La promesa de estas ricas bendiciones, por supuesto, debe de motivar a cada iglesia, a cada cristiano, a seguir el ejemplo de fidelidad de la iglesia de Filadelfia. ¿Estás preparado para encontrarte con tu Dios? Vamos a orar. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, hoy delante de ti, te damos gracias por la exposición de la palabra. Gracias, Señor, porque has hablado en cada una de las iglesias de manera personal, de manera propia, a cada uno que conoces nuestro corazón. Hoy el Espíritu Santo nos sigue alentando, nos sigue animando a seguir adelante, a permanecer en la fe, a pelear la buena batalla de la fe, a llegar a la meta y guardar tu palabra. Gracias, Padre, porque tú eres fiel. Gracias porque has hablado al corazón de los hombres, y hoy creemos verdaderamente que te place en tu voluntad conceder el don del arrepentimiento, el don de la salvación y el don de la fe. Y si alguno quiere seguir a Jesús, cuando escuche su voz, no endurezca su corazón. Si usted quiere recibir a Jesucristo, junto conmigo, eleve esta oración y dígale: Señor y Dios, hoy reconozco que soy pecador, que la paga del pecado es la muerte, mas el regalo de Dios es la vida eterna. Creo con todo mi corazón, confieso con mi boca que Jesucristo se puso en mi lugar, recibió el castigo que yo merecía. Su Santo Espíritu lo levantó de entre los muertos, resucitándolo, venciendo a la muerte y concediéndome la vida eterna. Soy salvo, no por mis méritos propios, sino por el sacrificio de Cristo en la cruz y su Santo Espíritu. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Si usted recibió a Jesucristo como su Salvador personal, queremos felicitarle,
queremos nosotros de verdad estar orando por usted. Y si usted ha hecho esta oración, háganoslo saber a través de las redes sociales, donde con mucho gusto estaremos orando por usted. Le invitamos a que asista a una iglesia cristiana en donde se esté estudiando la palabra de Dios, predique el evangelio en medida que se le permita y por supuesto haga obra de evangelista. En 8 días estaremos viendo ya otra y la última de las 7 iglesias en un tema titulado La Odisea, insoportablemente hipócrita. A nombre del doctor Armando Alducin y de todo el cuerpo pastoral de Vida Nueva para el Mundo, le damos las gracias. Que Dios le bendiga, que tenga paz. Vida Nueva para el Mundo se sostiene y propaga el mensaje de salvación de Jesucristo gracias a Dios y a tus donativos. Llevemos juntos el Evangelio de Jesucristo al mundo entero. Realizamos eventos, seminarios, congresos y diferentes programas para dar a conocer el mensaje de salvación y el poder de nuestro Señor, transformando y edificando vidas de mujeres, hombres, niños alrededor del mundo. ¿Qué pasa cuando decides hacer tu donativo? Aunque no puedas llevar la palabra personalmente a todo el mundo, de esta forma lo estás haciendo. Con tus donativos o aportaciones, estás sembrando y formando parte de lo que Dios está haciendo en su obra. Estás ayudando a traer luz a la oscuridad, paz al conflicto y esperanza a los que no tienen ninguna. Dona desde México. Dona desde Estados Unidos. Para el resto de donaciones de otras partes del mundo, www.vidanuevaparelmundo.org.mx/dona. Estamos cumpliendo la gran comisión. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Y he aquí que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo.